Hoy día vamos a culminar con un tema que habíamos inaugurado en este bimestre, que era pues el tema de la geomorfología peruana. Wow, ya va a empezar esta cosa que se para lajeando. A ver, me da un segundito esta cosa. Un momento, por favor. Ya, a ver. Ya, bien. Entonces hoy día vamos a terminar con el tema pues, de la geomorfología peruana, ¿ya? Vamos a hablar de la selva. La siguiente semana cerraremos este capítulo del área de la geografía pues con el mar peruano. Ustedes recuerdan que básicamente pues nuestro país está dividido en 4 grandes regiones: la costa, los Andes, la selva y por supuesto que también el mar, ¿ya? Culminamos con esa clase la siguiente semana y la semana que le sigue a esta última semana de geografía, ¿ya? Viene el examen y la segunda parte del tercer bimestre, ¿ya? Va a estar dirigida precisamente al inicio ya de una nueva materia, ya que en este caso pues es economía, ¿ya? Esta clase y la siguiente es geografía. Hasta ahí quedamos, ya según la programación de los temas de este año, pues está, y además siempre es así en quinto de secundaria, ¿ya? Entonces, esta es nuestra penúltima clase de geografía. Bien, pues empecemos. La selva, muchachos, es pues la extensión territorial más grande de nuestro país, ¿ya? Eh, Saber pues la extensión de sus características, su extensión territorial, pues es sumamente sencillo si es que se hace pues una ligera vista a nuestro mapa, ¿no? En nuestro mapa pues está predominantemente el color verde, ¿ya? Y ese verde pues es una descripción sencilla de lo que representa la selva. Ya esto lo hemos hablado incluso en el mismo tema pues de corregiones, de modo que esto ya va a ser relativamente más sencillo para ustedes, ¿no? Esta región amazónica ya se caracteriza por tener un relieve boscoso, lo que quiere decir es que está repleto de bosques, ¿ya? Y precisamente por la alta presencia de vegetación, ¿ya? Esta concentra una gran diversidad de vida, ¿ya? Tanto en el aspecto de la flora, tanto en el aspecto de la fauna. Incluso, ¿ya? Concentra grandes niveles de agua, ¿ya? ¿A través de qué cosa? A través de sus ríos, a través de precisamente de la humedad que produce la vegetación, ¿ya? Entonces, nuestra Amazonía, la selva peruana, tiene una importancia vital, muy importante en lo que respecta especialmente pues la biodiversidad, ya la biodiversidad. Hay una relación directa entre la vida vegetal y la vida animal. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Mientras más plantas haya, ¿ya? Más vida animal existe, ¿ya? Y la forma más sencilla de darse cuenta de eso es, por ejemplo, en los desiertos. En los desiertos hay poco o nada de vegetación, ¿ya? Y esto incide bastante también en la presencia de los animales, ¿ya? Tampoco quiero decir que no existen animales en el desierto. Sí los existen. Hay animales que han desarrollado esa capacidad de adaptarse a tierras tan secas como lo son pues, los desiertos, ¿no? Los suricatos, las mismas serpientes cascabeles, etcétera, ya, o los cactus en lo que respecta pues al área vegetal, los algarrobos, etcétera, son plantas que también se han acondicionado
ya a tierras tan secas como en los desiertos. Entonces, pero los niveles de vida ahí es mínimo, es mínimo. Cosa diferente es la selva, ¿no? La selva ya que es la otra cara de la moneda, donde precisamente hay una gran cantidad de vegetación, hay una gran cantidad de ríos. Entonces, todo esto, muchachos, ayuda a que exista una gran diversidad de vida animal, ¿ya? Y es por eso que, bueno, la Amazonía peruana forma parte de un conjunto de bosques ya en toda Sudamérica que agrupa países como Ecuador, países como Colombia, Venezuela, Brasil, quedó acá de Brasil, la gran selva mundial, ya, Bolivia, ya todos estos países ya tienen presencia de vegetación, tiene presencia de selvas, ya tienen grandes extensiones de selvas. Y la unión de todas estas selvas precisamente da origen al llamado pulmón del mundo, ¿ya? En Sudamérica se ubica la región amazónica más grande de todo el planeta, ¿ya? Y eso quiere decir que la gran diversidad de vida de todo el planeta se encuentra precisamente en la selva, ¿ya? En la selva, de la cual precisamente el Perú forma parte, ¿ya? Eh, entonces, formamos parte de un área geográfica muy, pero muy importante en nuestro planeta, ¿no? La cuarta parte de toda la vida que existe en el planeta está precisamente ubicado en la Amazonía sudamericana, ¿ya? E incluso, ¿ya? Hay mucha vida por descubrir. El ser humano todavía ha sido incapaz de poder estudiar los miles y miles de tipos de árboles que existen en los bosques. Ha sido incapaz todavía de poder estudiar e identificar pues a los insectos y a todas las formas de vida que precisamente existen en la Amazonía. Entonces, son los lugares pues llamados vírgenes. Ya son lugares todavía, podemos encontrar en la Amazonía sudamericana muchos lugares en la que el ser humano todavía pues no se ha adentrado. Y qué bueno que sea así, ¿no? También es bueno que sea así porque precisamente allí donde hay presencia de humanos, ya campea pues la agresión al medio ambiente, ¿no? Regiones como por ejemplo Ucayali y Madre de Dios, que forman parte de la Amazonía peruana, han sido severamente golpeados por la minería y la tala ilegal, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Formamos parte de un espacio geográfico muy privilegiado en todo nuestro planeta, pero a su vez también hacemos todo lo posible por eliminar ese gran privilegio que tenemos, que es la biodiversidad. Allí donde hay biodiversidad, para el ser humano hay una diversidad de muerte, una oportunidad de muerte, una oportunidad salvaje de arrasar con todo lo que le sea útil. Bueno, dicho esto, pues la selva, ya la Amazonía peruana, tiene una división específica, una división totalmente sencilla, ya, y la que la conocemos pues como la selva alta y la selva baja. Hablemos un poco de las características de estas dos grandes divisiones de la región amazónica. Miren, la selva alta es también llamada ceja de selva, ¿ya? Eh, que tiene pues el objetivo de describir lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de ceja de selva, pues estamos hablando de ingreso a la selva, la puerta de la selva, ¿ya? Y es que nosotros, recuerden, hemos ido de oeste a este, es decir, del Océano Pacífico al otro lado de nuestro país, ¿no? Nosotros hemos empezado en la región costa, luego hemos llegado a los Andes, hemos subido ya los grandes relieves empinados de los Andes, y ahora que ya estamos pues arriba en la parte alta de la zona andina, hemos empezado a bajar,
¿ya? Y cuando empezamos a llegar pues por un promedio de los 2000 metros sobre el nivel del mar, ya los 2000 metros de altura, pues ya estamos ingresando ya a lo que nosotros llamamos selva, ¿ya? Poco a poco ese relieve empinado, ese relieve frío, ese relieve pues manchado pues por la nieve, etcétera, ya va a ir despejándose para dar paso precisamente a un terreno mucho más vegetativo, ya un terreno que incluso va a manifestar temperaturas un poco más moderadas de la que se presenta pues en las grandes alturas de la cordillera. Y precisamente ese primer paso, esa primera zona a la que se llega cuando se baja de las cordilleras en el lado oriental, ya se llama selva alta, ya selva alta. Esta selva alta es la zona agrícola más importante de la región amazónica, ¿ya? Ahora, el por qué tiene que ver con la altura en la que se encuentra. Miren, la selva alta aproximadamente está ubicada entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Como ustedes saben, ya es de su total conocimiento, la selva tiene un clima tropical, ¿ya? ¿Qué quiere decir que tenga un clima tropical? Es que la selva está en constantes lluvias, ¿ya? En constantes lluvias y además también está pues casi en constantes días de calor, ¿ya? El calor es permanente, el sol es permanente, la radiación solar está permanentemente en la zona, pues, amazónica, ¿ya? Y esas lluvias, el agua, unida, pues, con los rayos solares, pues, permiten precisamente la aparición de bosques, ¿ya? Las plantas necesitan agua para vivir, pero no solo de agua viven las plantas, así como diríamos en el caso de los humanos, no solo de pan vive el hombre. Bueno, en este caso no solo de agua viven las plantas, sino también pues de los rayos del sol, ¿ya? Los rayos del sol son un elemento fundamental para un proceso llamado fotosíntesis de las plantas. Entonces, los rayos del sol son muy, pero muy importantes para la aparición de vida vegetal. Entonces, si tenemos agua y tenemos sol, ya rayo solar, una energía solar lo suficientemente alta y constante, pues eso hace que se generen pues grandes bosques, ¿ya? Ahora, si están en constantes lluvias, uno podría entender y de manera correcta de que estos lugares de la selva pues están proclives a las constantes inundaciones, porque si están en constante lluvia pues todo se inunda, ¿verdad? Entonces, pero no ocurre así, estas inundaciones no ocurre así en la selva alta. Ya, no ocurre así, ¿por qué? Porque el agua pues no se retiene en este lugar, ¿no? Sino que empieza pues a bajar, ¿no? Empieza a bajar, ¿ya? Y además también aquí, muchachos, las temperaturas no son tan altas como si lo vamos a ver en la selva baja. Aquí las temperaturas son relativamente moderadas, ¿no? Entre los 25 y 30 grados. Uno puede decir, profesor, pero 25 o 30 grados es un calor suficiente. Aquí en Lima, por ejemplo, con 25 grados estamos quemando, terrible, queremos andar sin polo en la calle. Bueno, posiblemente, pero recuerda que las condiciones de Lima, por ejemplo, que es un lugar totalmente seco, el calor, la radiación solar se comporta distinto que en la Amazonía, que en la selva, por un factor muy simple, es que mientras más plantas hay, ¿ya? Estas plantas tienen la función de absorber la radiación solar, lo absorbe. Y cuando las plantas absorben la radiación solar, vuelven fresco el ambiente. Vuelven fresco el ambiente. Es por eso que en la selva se puede tener temperaturas de 25 o 30 grados, pero
mantenerse fresco, ¿no? No se siente tanto bochorno como sí lo puede ser en ciudades tan secas como Lima. Y Lima, pues la gente no tiene cultura por tener jardines o plantas en su casa, ¿no? También es una manifestación del tipo de ignorancia de la gente, ¿no? Que hoy en día no está calificado así, ¿no? Alguien se podría ofender que por no tener un jardín en mi casa soy una persona ignorante. Bueno, todavía nuestra sociedad, ya todavía nuestra sociedad no llega a ese nivel de desarrollo para que verdaderamente se logre considerar personas analfabetas, bueno, analfabetas no tanto, ¿no? Sino que personas pues que, cuya falta de vegetación en casa pues le descubren un tanto su ignorancia, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel, ¿ya? Imagínense, si todavía pues no aceptamos el aborto legal, ¿no? O sea, si es que no aceptamos que se legalice el aborto, imagínense pues cuánto más no se va a aceptar que se es ignorante por no tener plantas en casa. Ahora, estarán, o algunos pues especialmente los que comparten un credo religioso, estarán dando el grito al cielo de por qué este tipo ahora viene pues a decir que está a favor del aborto legal, ¿no? Recuerden que en esta cuarentena el número de violaciones a niñas, a menores de edad, se han pues casi pues triplicado, ¿ya? Es decir, es que todos pues como es de eh, conocimiento público, ¿no? Los agresores son principalmente pues los propios familiares, ¿no? Y ahora han estado encerrados con esta gente y esta gente pues precisamente ha aprovechado esta situación y ha violentado a los menores de edad de casa, ¿no? Entonces, eh, la sociedad, el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, pues va a obligar a esa niña que está embarazada a tener el hijo, ¿no? Ya no le va a importar el trauma psicológico, nada, no le interesa nada. Dios dijo que no se tiene que eliminar ninguna vida y punto, se acabó y en ese fundamentalismo se quedan, ¿no? Ya, cuando en realidad legalizando el aborto se podría salvar más vidas de lo que se salva hoy en día, que prácticamente no se salva nada, porque como yo no puedo practicarme un aborto, bueno, si es que yo fuese mujer, no, yo no me puedo practicar un aborto en un hospital público, en una clínica, pues tengo que ir a lugares ilegales, ¿no? Donde se practican el aborto precisamente de manera secreta, ¿no? Y esos lugares secretos no cuentan con todos los implementos de seguridad. Por último, aquella persona que practica ese aborto, pues no se sabe si verdaderamente es un médico o es sencillamente un aprendiz de pacotilla. Entonces, se corre más riesgo manteniendo en el secretismo el aborto que poniéndola a la luz pública. Bueno, ¿quieres abortar? Acércate a un hospital, ¿ya? Un hospital del Estado o cualquier clínica. Ellos te pueden practicar el aborto y todos los que te van a practicar el aborto allí, pues son gente profesional, ¿ya? Pero ojo, ojo, tú no vas a poder practicar el aborto así porque a ti se te dio la gana, ¿no? Tú vas a pasar por un proceso psicológico, tienes que pasar por una terapia, ¿ya? Y esos psicólogos, esos profesionales, pues tienen que conversar con esta mujer, ¿ya? Y precisamente pues tratar de ayudarle a que tome la decisión, no por el aborto, sino que para que dé a luz a esa criatura, para que dé a luz, ¿ya? Y el Estado ahí le tiene que decir a esa chica, quizás pues esa universitaria o a esa escolar, ¿no? De cuarto, quinto de secundaria, que por ahí pues por una calentura del momento, se embarazó y ahora no sabe qué hacer y tiene miedo porque sus padres saben que si se enteran, pues la van a matar, ¿no? Entonces, el Estado le dice, ¿sabes qué? Yo como Estado, pues te voy a ayudar, ¿no? Te voy a ayudar. Voy a ayudarte, te voy a dar trabajo, yo como Estado te voy a brindar las medidas necesarias, vas a poder terminar tus estudios, ya, pero yo te voy a ayudar como Estado, yo te ayudo, tienes que tener el hijo, ya, ten el hijo y yo te ayudo. Y entonces de esa manera, muchachos, se está probado de que muchos países, tanto pues de Europa,
tanto de Europa como algunos países sudamericanos, como por ejemplo Uruguay, han aprobado el aborto y tienen mucho mejores resultados. Más vidas, la tasa de aborto se ha reducido, legalizando el aborto, se ha reducido, ¿ya? Pero los niveles pues, de aborto aquí en el Perú siguen creciendo cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres resultados distintos si sigues teniendo las mismas prácticas? Cambia de prácticas y vas a cambiar de resultados. Entonces, eso es un ejemplo de cómo es que hay mucho por desarrollar ya intelectualmente a la sociedad, hay mucho por educar, hay mucho por informar, ¿ya? Y en esto tiene una clara relación también con el tema, pues, de la idiosincrasia de la gente, de cómo ve ya a la naturaleza, cómo ve a las plantas, ¿no? Cómo ve a la vida vegetal, ¿ya? ¿Por qué es que nuestras selvas son tan poco consideradas por la población peruana? ¿Ya? Porque sencillamente no tienen cultura ambiental, no tienen cultura ecologista. Y eso tiene un impacto directo sobre nuestras selvas, ¿ya? No solo sobre nuestras selvas, sino incluso sobre las poblaciones eh, amazónicas. Y eso, muchachos, se tiene que corregir. Eso se tiene que corregir y bueno, quizás para sus padres les sea mucho más difícil corregir esto porque ya son personas adultas, mayores, etcétera, tienen sus propias responsabilidades, etcétera, pero en todo caso, pues les corresponde a ustedes corregir esa parte. Nos falta cultura ambiental, nos falta inclusive cultura económica, la cultura del ahorro, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas que se pueden pues comentar respecto al nivel de cultura de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esta altura en la que nosotros nos encontramos y a partir de estos niveles de temperatura que son mucho más moderados, ¿ya? Todavía se puede sentir el frío aquí en la selva alta. Es cierto que estamos entre los 25 y 30 grados, pero todavía el frío se mantiene. ¿Por qué? Porque la selva alta está cercano a la cordillera de los Andes. ¿Ya? Está cercano a la cordillera de los Andes, de modo que aquí el frío todavía se mantiene. Incluso hay, en determinadas fechas del año, pues, se lleva a cabo épocas de friaje, ¿no? Y entre otras cosas más. Entonces, esta tierra, esta ubicación geográfica que está pues en constantes lluvias, ya permiten el desarrollo de la agricultura. Las zonas altas son mucho más apropiadas para la agricultura que las zonas bajas aquí en la selva. ¿Por qué? Y lo vamos a ver precisamente en las próximas diapositivas. Porque no es conveniente desarrollar la agricultura en las zonas bajas, por algo muy sencillo. Miren, las zonas bajas de la selva, ya, la selva baja en este caso, para ser mucho más simple en la palabra, ya, presentan este relieve, ¿no? Este relieve llano, este relieve plano, ya. Y uno podría decir, profesor, pero es mucho más fácil practicar la agricultura en estas zonas planas, resulta mucho más sencillo, ¿no? El problema es que la selva baja también presenta un clima lluvioso. Estamos dentro de un ecosistema tropical y ese ecosistema tropical, pues, tiene una característica fundamental. Es tropical, ¿por qué? Porque está en constantes lluvias. Y esas constantes lluvias generan inundaciones. Si es que tú te pones por ejemplo, agarras una parcela en este territorio y empiezas a cultivar, a sembrar, perdón, ya empiezas a sembrar, no sé, un determinado número de cereales, bueno, tarde o temprano va a venir las lluvias y van a empezar, y este río que ustedes ven aquí, pues va a desbordarse y va a arrasar con todos tus sembríos, ¿ya? Se va a inundar todo ese campo. Entonces, esas constantes inundaciones no permiten el adecuado desarrollo de la agricultura. Por eso la zona agrícola más importante
importante se encuentra en la selva alta. De ahí además también que un gran número de ciudades importantes se encuentra en la selva alta, ¿no? Ciudades como Chanchomayo, Tingo María, Oxapampa, pertenecen precisamente a la selva alta. Ahora, la selva baja ya pues, se encuentra entre los 480 metros sobre el nivel del mar, presenta ya un clima mucho más cálido, ¿ya? Presenta un clima mucho más cálido por una razón sencilla, es que ya está más alejado de la cordillera de los Andes, ya tiene menos influencia del gran frío que se concentra en la cordillera de los Andes. Entonces, esa baja influencia del frío andino permite que las tierras aquí, ya el territorio se caliente mucho más, ya se caliente mucho más y aquí pues sí ya se siente una temperatura mucho más alta, entre los 35 y mayores aún, ya, mayores aún. Aquí sí pues el calor va a ser tremendo y si uno no está pues acostumbrado, pues difícilmente va a soportar un largo periodo en este lugar, ¿no? En estos lugares que, en las que están ubicados ciudades como Pucal, Pucallal y Madre de Dios, ¿no? También, si bien es cierto, no hay un desarrollo estrictamente de la agricultura, ¿ya? Lo que sí, podemos rescatar de la selva baja es el desarrollo de la pesca, cosa que precisamente no lo podemos hacer en la selva alta. Hay ríos, es cierto, pero no tienen comparación con los grandes ríos que están en la selva baja. Ríos como el río Marañón, como el río Apurímac o el propio río Amazonas están ubicadas específicamente en la selva baja. Son ríos de grandes caudales, ¿ya? Y entonces esa gran cantidad de caudales permite una gran diversidad, pues, de peces, ¿no? De vida fluvial, ¿ya? No voy a decir vida marina porque la vida marina está precisamente en el mar y en el río, en el caso de los ríos se dicen pues ríos, vida fluvial. Entonces, eh, aquí se desarrolla la pesca, ¿ya? Mientras que la selva alta es una zona agrícola, la selva baja es una zona pesquera, ¿ya? Es una zona pesquera y también aquí pues se lleva a cabo la extracción de frutos silvestres, ¿ya? Especialmente son frutos silvestres, es decir, frutos que de manera natural aquí existen, ya en las zonas bajas de la selva. Bien, hablemos de los relieves para ir ya culminando con esta clase. Entre los relieves más importantes de la selva, pues encontramos a los pongos. Estos pongos son los equivalentes a lo que en la semana pasada hablamos de cañón, ¿ya? Los pongos son, pues, son quebradas, ¿ya? De una altura considerable, mientras que esas quebradas, esos grandes cañones de la zona andina, llegaban inclusive a tener alturas entre los 2.000 y 3.000 metros sobre de altura, perdón, entre los 2.000 y 3.000 metros. En este caso, en la selva, estos van a ser un poco más pequeños, ¿no? Van a tener una altura promedio de los 500 metros, ¿ya? Y siempre están atravesados, pues, por un río, ¿ya? Siempre están atravesados por un río. Muchachos, esa es la característica. Y precisamente se ha logrado formar este relieve, ¿no? Estos grandes precipicios que, como les estoy comentando, tienen un promedio de 500 metros de altura, ¿ya? Gracias a que precisamente a la erosión, es decir, a la destrucción que hace el río en la superficie, ¿ya? El río constantemente ha pasado por aquí por miles y miles de años, que ha empezado a llevarse una parte, una porción de tierra, ¿ya? Y eso ha hecho que precisamente se vaya bajando de nivel y en este caso pues las alturas empiecen a crecer. En algún momento ya no estuvimos en aquel entonces, estamos hablando de miles y miles, inclusive hasta millones de años, este río tuvo su caudal en la parte más alta, ¿ya? Y pasaba por aquí, solo que
es tanta la erosión de los ríos que empieza a carcomer la tierra, ¿no? Empieza a carcomer la tierra y se forman estos precipicios ya llamados pongos en la selva y en la zona andina se llaman cañones, ¿ya? Entre los pongos, pues, que se resaltan es el pongo Manseriche, que es precisamente el pongo que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? Y este río que ustedes ven aquí es el río Marañón, ¿ya? Otros tipos de relieves de la selva son las restingas, ya que están, pues, ubicadas en las zonas bajas, ¿ya? Y como están precisamente ubicadas en estas zonas bajas, el gran problema de la selva, ¿no? De la selva baja, las inundaciones. Están en constantes inundaciones, ¿ya? Y eso no permite el desarrollo de la agricultura, ni mucho menos los asentamientos humanos. Aquí no se encuentran, eh, o sea, el pueblo amazónico sabe que aquí no se construyen casas. Así como nosotros sabemos que en medio del desierto, pues no es el lugar más adecuado para construir nuestras casas, sino cercanos a los valles, ahí sí. Igual, aquí en la selva saben que en las restingas no se pueden construir casas. ¿Por qué? Porque están en constantes inundaciones. La otra cara de la moneda de las restingas, es decir, su antónimo, son los altos. Como su propio nombre lo dice, ya no son espacios que están ubicados en zonas bajas, sino en zonas elevadas, en zonas altas. ¿Ya? Y precisamente es aquí donde se ubica la mayor concentración de ciudades, ¿no? Estos altos precisamente pertenecen a la selva alta, ¿ya? Y los filos, que ya no están en la zona baja ni en la zona alta, sino están en la zona empinada, ¿ya? Prácticamente en la transición entre la restinga y las zonas y los altos encontramos a los filos. Y estos filos son pues muy boscosos, ¿ya? Estos filos están concentrados por muchos bosques que en este caso pues tienen troncos que son utilizados para la actividad maderera, ¿ya? Por último, tenemos los valles longitudinales. Los valles longitudinales son propios de la, son propios de la selva alta, ¿ya? Son propios de la selva alta. Con esto estamos terminando, ¿no? En la costa encontramos los valles, ¿no? Lima, por ejemplo, está dentro de un valle. En los Andes encontramos los valles interandinos. En la selva también vamos a encontrar valles, y en este caso estos valles pues se llaman valles longitudinales, ¿no? Aquí, como es característico de los valles, ¿no? Se practica la agricultura, ¿ya? En los valles longitudinales. Y por último, las cochas, ¿no? Las cochas, que son pues lagunas, ¿ya? Que son formadas precisamente por los ríos, ¿ya? Las cochas siempre están cercanas a los ríos, y cómo es que aparecen. Recuerden que ya les he comentado varias veces que la selva está en constantes inundaciones, y en determinadas fechas del año ya estos ríos se desbordan, y al desbordarse, no todo el agua pues se retira, ¿no? Es decir, se desborda por un momento y luego pues ya vuelve a su cauce natural. ¿Ya? Y al momento de que se empieza a retirar el agua de estas zonas, ya hay lugares un poco donde existen depresiones, es decir, zonas bajas, donde el agua se acumula en esos lugares. Entonces, de ese modo se forman pues lagunas, o también llamadas cochas, ¿ya? Estas lagunas naturalmente pues tienen una temperatura muchísimo mayor que las lagunas de la zona andina, ¿no? Bien, por último, ya para ir cerrando, quiero que escriban 3 lugares de la selva peruana que representen a 3 relieves que hemos estudiado. Cualquiera. Hemos estudiado las restingas, los altos, los filos, los pongos, los valles longitudinales, las cuecas. Elijan 3, ¿ya? De cualquiera de estos relieves, ¿ya? Y lo describen, ¿ya? Como por ejemplo, el pongo, ¿ya? Elijo el pongo para hacer ese va a ser uno de los 3 relieves que voy a elegir, el pongo. Busco qué pongos tenemos en la Amazonía, por ejemplo, el pongo de Manseriche. ¿Dónde está ubicado? En el departamento de Amazonas. Es el pongo más extenso del Perú.
y se encuentra atravesado precisamente por el río Marañón, ¿no? Una información así específica respecto a ese lugar, respecto a ese relieve que tú has elegido, ¿ya? Así de específico, y tú pegas una imagen, más que dibujar, bueno, va a ser difícil que dibujen, ¿no? Pega una imagen de ese lugar que ustedes han elegido, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo pongo de Manseriche, bueno, saqué esta imagen, ¿no? En este caso, pues, de internet, obviamente, yo no conozco físicamente este lugar, ¿ya? Y, bueno, lo pegaría, pues, yo en mi cuaderno, eso, ¿no? Eso para poner un ejemplo de cómo es que lo tienen que hacer, ¿ya? Dicho esto, pues les agradezco bastante su atención y quedo a merced de sus consultas, de sus comentarios, si es que así los hubiere. ¿Todo está claro para ustedes?